Ya. Este ejercicio de lecciones aprendidas, que siempre uso el mismo concepto, es largo, es complejo, es de discusión, hay opiniones, visiones, criterios, cosas más importantes, menos importantes, pero siempre recordarles que el principio de la mesa territorial es el diálogo democrático. La democracia, entendida en Naciones Unidas, es esta oportunidad de presentar nuestras diferencias con respeto, tomándonos nuestro tiempo necesario, pero también con respeto, y de una u otra manera llegar a puntos de acuerdo. No vamos a llegar a todos los puntos de acuerdo, pero sí tenemos que avanzar a tener un diálogo. ¿Por qué digo esto? Porque después nos va a tocar una etapa donde hay que priorizar qué es lo más importante. Y ahí empieza ya la discusión de los intereses institucionales, la discusión de los intereses gremiales, organizacionales, etc. Y ahí se produce una tensión. Pero esa tensión es normal, porque pasa en todos estos espacios donde hay diálogo democrático, donde alguien está legítimamente defendiendo una postura y otro legítimamente defendiendo una postura. El rol de nosotros como PNUD, que siempre lo hemos planteado de esta manera, es mediar. Nosotros somos facilitadores de un proceso de diálogo que se da en esta mesa. El plan de inversiones, van a ver que después vamos a empezar como ya con discusión más dura respecto a algunas cosas. Andrés, un segundito. Respecto a algunas cosas, y la idea de nosotros es poder llegar a acuerdos. Siempre vamos a tratar de buscar los acuerdos que sean lo más transversal posible. Andrés. En ese contexto y en lo que tú dices, me parece súper importante aclarar algo. Y la verdad es que a mí me parece preocupante, es peligroso de hecho, porque cuando se depositan datos que no son ciertos en esta mesa, la verdad es que es transgredir a cada uno de nosotros. Jorge Cofré acá, voy a pensar que por desconocimiento él cometió un error, lo voy a pensar así, en realidad no lo creo. Cuando él habla de la seguridad del tranque Relaves, hace unos minutos atrás, él no menciona que sí, si bien es cierto, se construye aguas abajo, el tranque Relaves es el método de construcción más seguro. El tranque Relaves se construye de otra manera, cambia el método de construcción, entonces las cargas sísmicas que puede aguantar bajan. Tampoco menciona el hecho acontecido en 2013, que tuvo un problema el tranque Relaves, bien importante, y que en la búsqueda de la resolución de calificación ambiental el proyecto no aborda ese tema. Y por otra parte, él dice que el tranque Relaves no capta agua, cuando en el 2004 hay estudios, y en los estudios que hay ahora se dice que sí se capta agua, que el tranque Relaves recibe agua de las quebradas y lo usan para captar agua. Entonces a mí me parece, puedes mover la cabeza así como quieras, todo lo que quieras, pero la realidad es esa, tienes que empezar a preguntarle a tu jefe, ¿cachai? Pero entonces le mintieron al CEIA, pero ese estudio está subido por eso. Nosotros tenemos un mecanismo que está planteado en el modelo de trabajo. Yo creo que nosotros en este contexto, yo recojo tu inquietud, yo creo que nosotros tenemos que tener se llama sala aparte, que donde nosotros deberíamos juntarnos con la agrupación El Melón, con Anglo, tener una reunión y un espacio de discusión respecto a estos temas, y que a mí me parece súper legítimo que se plantee, porque está definido en la metodología del principio del proyecto este cuarto en el fondo donde nosotros resolvemos este tipo de controversias. Así que y está en el reglamento también de la mesa territorial. Por lo tanto, creo que podríamos, Jorge, no sé si tú te puedes pedir la autorización en algún momento. Hoy día no, ya. Pero sí tener ese espacio, Andrés, con la gente de Anglo American, para que tú en el fondo también pidas las autorizaciones que corresponden, ustedes como organización, y nosotros facilitar ese proceso de conversación y transparentar estas dudas y esta información. Ahora, no vamos a resolver el problema quizás, pero sí lo importante es poder facilitar este proceso de diálogo, que es nuestra intención. ¿Ya? Dicho eso,
en mi rol de secretario técnico y la potestad que me confieren, y el rol de mi secretario técnico, les pido que utilicemos ese espacio y que como es transparente la mesa, lo vamos a hacer para que todos sepan que vamos a tener este espacio, pongamos una fecha y lo resolvemos antes, si tú estás de acuerdo. Naturalmente sí, siempre estamos súper abiertos al diálogo, pero yo quiero ir un poco más allá, que hace relación con que dar información no real es gravísimo acá. Entonces no coincide con el espíritu de la mesa, y eso hay que ser majadero y no dejarte. Tengamos nuestro espacio de diálogo, haremos nuestro duda. Cortito. Tú tienes una visión, Andrés, que nos conocemos y conozco tu visión y tu visión la mía. Pero también es súper importante no generar ¿cómo decirlo? Generar esta alarma dentro de este espacio donde vemos a estos actores con esa información. Que el muro haya cambiado de que se está el agua abajo no pone en riesgo la estabilidad. Que en el 2013 la revancha haya disminuido los 3 metros reglamentarios tampoco ponía en riesgo la estabilidad del tranque. Entonces, son desviaciones, sí, son desviaciones, pero no ponen en riesgo la estabilidad del tranque. El cambio de eje central a agua abajo, el método constructivo, tampoco pone en riesgo la estabilidad. ¿Puedo resolver? Es que lo que pasa es que no vamos a poder seguir avanzando. Sí, por eso les pido, sí, que lo que pasa es que también hay otros actores en la mesa. Entonces yo les pido que podamos resolver esta controversia mediante el mecanismo que tenemos facultado para eso, y también en transparencia todo lo vamos a hacer, y también después podríamos contarles también qué salió de esa discusión. Si es que no sale nada también hay que contarlo, pero siempre en mirada a la mesa y al diálogo democrático que tenemos. ¿Puedo depositar el último? Ya, solo un detalle. Pero tú dices que eso no representa una inestabilidad, pero sí fue un riesgo porque las lamas estuvieron a cuánto de salirse bajo. Eso. Ya. El maestro, por favor. Muchas gracias. Mire, a continuación viene lo siguiente. Yo había propuesto como esta idea de trabajo, y no importa si lo cumplimos o no lo cumplimos, lo ideal sería, pero no siempre se cumple lo que uno piensa, sino que al final se van conformando las cosas de otra manera. Pero lo que sí queremos hacer aquí, para que vean lo que falta, es el árbol de problemas. Y aquí hemos construido 3 o 4 problemas que todavía no lo hemos redactado, pero hay como una idea. Entonces, eso a partir de que entregamos una tarjeta, ¿cierto? Ahora hay que trabajar con las causas. Significa qué produce este problema que estamos hablando. Y hay varias formas de ver el qué produce. Yo me puedo poner cuando Juan hablaba de, por ejemplo, la sequía y la falta de lluvia. La sequía y la falta de lluvia está así como súper lejos de mi control. Entonces podríamos decir que en esa parte donde está el señor con la cámara está el problema en esa zona, y el tema de la sequía es la causa como más estructural, la que no podemos modificar nosotros al menos. Entonces está como más lejos. Después avanzamos como a la mitad, tenemos un grupo de causas que tienen que ver con la estructura, con los reglamentos, con las instituciones, con las políticas, y sí lo podemos controlar, pero no tanto tampoco, pero podemos hacer modificaciones, y eso está como a mitad de camino. Y después hay otras causas que están como más cerca, que uno podría ver, tal vez el tema de que estoy haciendo un pozo muy profundo, una causa que está mucho más cerca, donde podría intervenir, o la causa es que allá hay una extracción de áridos. Entonces hay como 3 niveles de causas. Entonces lo que vamos a hacer ahora es identificar estas causas y llegar lo más cerca posible, llegar por acá, porque ahí es donde la inversión que hagamos tiene una llegada como más concreta. También van a salir causas que van a estar como a mitad de camino, que pueden ser, ¿cómo se llama lo que hace la municipalidad? Ordenanzas municipales, por ejemplo, que significa convencer a los concejales y al alcalde, o incidir con los diputados y senadores o con
el intendente o con el presidente cuando nosotros votamos. Y después nos vamos un poquito más atrás y volvemos a hablar de la sequía, donde probablemente nuestra incidencia va a ser mucho menor, pero también podríamos hacer algo, hablar de cambio climático, por ejemplo, cuáles son nuestros aportes. Ese es lo que viene ahora. Yo les voy a pasar una tarjeta, pero para poder hacer eso, yo les voy a hacer una propuesta y la idea es que ustedes la destrocen, que opinen al respecto, que digan no me gusta y me están manipulando, que no es mi intención, por supuesto, pero, por ejemplo, para el caso del agua, yo había pensado que un problema o la forma de hacerlo podría ser esto: un bajo nivel de gestión del recurso agua. ¿Qué se podría ser el problema? ¿Cierto? Entonces, si usamos estas mismas tarjetas que entregaron, la escasez hídrica, aquí están las causas más directas, las causas estas como intermedias y las más estructurales, la escasez hídrica estaría por aquí abajo. Y por aquí, distribución del recurso agua, por ejemplo, dificultades para la distribución del recurso agua, podría estar entre esto y esto. ¿Cómo podríamos ponerlo como? Podría ser una causa, ya no tanto como problema. Y después tenemos, por ejemplo, aquí, pozos profundos, consumo humano. Lo podemos poner por acá. La idea es ahora construir eso. Pero si vemos este problema, y si a ustedes les gusta la forma de abordarla, que es como, creo que es amplio, si a ustedes no les gusta, podemos modificarlo. Y tratando de incorporar todos en un solo problema, mi invitación era esta otra. Si pensamos en la amenaza, y ustedes asistieron al estudio que presentó Arnaldo Quintería, las amenazas que hay en la provincia de Quillota, ¿recuerdan? Había amenaza al tema de la sequía, inundaciones, remoción en masa, sísmica, incendios forestales. Infraestructura, pero eso le faltaba. ¿Cómo? Infraestructura, pero eso no se entregó. ¿Ustedes creen que hay un alto grado de amenaza o un bajo grado de amenaza? Así en toda la provincia. Alto. Ok. ¿Ustedes escucharon? ¿Ustedes vieron el estudio? ¿Ustedes consideran que es alto? Listo. Y en donde viven ustedes, las amenazas, ¿la pueden diferenciar? Pueden decir, una amenaza de invasión, ¿alta o baja? ¿O media? Inundación. ¿La que no quiere? Alto. Sector alto. Porque si a nosotros nos falta el agua, nosotros tenemos colegios a la pública arriba. Sí. No tenemos aguas. Pero espera, estamos hablando de la amenaza. La amenaza es lo que no está en ustedes, que está allá. Porque después viene la pregunta de la vulnerabilidad. Y ahí dice usted, ¿quién siente que su vulnerabilidad es alta ante la escasez de agua? No digan todo, porque háganse responsables de su voto, no del resto. O sea, en ese Por sector. favor, eso, Sí, venga. en ese sector. Todos ustedes se sienten vulnerables ante la escasez del recurso hídrico. Y eso es interesante, porque aquí nadie dice el problema es la vulnerabilidad ante la escasez hídrica. Pero todos se sienten muy vulnerables ante la escasez hídrica. ¿Se sienten vulnerables ante el tema de la contaminación? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, como la mitad. ¿Se sienten vulnerables ante los incendios forestales? Aquí tienen que levantar cada vez la mano si se sienten vulnerables. Una. Solo una se siente vulnerable ante incendios forestales. 2, 3, 4, 5, son como medios indecisos. 5. Miren. Ante el tema de los relaves, ¿se sienten vulnerables? 1, 2, 3, 4. 4. ¿Nadie más? 4. Entonces, se sienten, según esto, se sienten muy vulnerables ante el uso de los recursos hídricos. Y se sienten muy vulnerables ante el tema de la contaminación. En menor medida
ante los incendios forestales y ante el tema de los relaves. ¿Y cómo están sus capacidades? ¿Son altas sus capacidades para ver el tema de la gestión del riesgo? Mediana, más o menos. ¿Usted considera que tiene altas capacidades para enfrentar? Baja. ¿Quién considera que tiene capacidades así entre el medio o abajo? Para decirle que tienen un 1. ¿Quién tiene así como un 2, un 3? 1, 2, 3. La capacidad, por ejemplo, si yo tengo un problema, para poder solucionarlo debido al problema que yo presento. Ante la vulnerabilidad de escasez hídrica, ¿usted tiene altas capacidades, más o menos? Más. Baja. 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 Casi nada. La Cruz Roja, ¿cómo son las capacidades de la Cruz Roja para ver esto? ¿Altas, medianas, bajas? Bajas. Media. Salud, media. Baja. Miren qué interesante, hay dos. Esto lo controlamos nosotros. Cuando digo nosotros, son todos de acá. Nos podríamos ir a leer 20, 30 documentos y ir a todos los cursos, si es que son gratis, si no son gratis, no damos plata, pero esto lo podemos controlar. La mayoría dice que tiene baja capacidad, ¿cierto? Y en vulnerabilidad, en dos temas consideran que se sienten vulnerables. O sea, ustedes sienten que esa amenaza los puede afectar a ustedes, se sienten dentro de una situación de exposición, ¿cierto? Y si ponemos un problema como este, alto grado de vulnerabilidad del territorio de la provincia ante el uso de los recursos de los actores en el territorio. ¿Les tinca o no les tinca? No estoy imponiendo, estoy diciendo, y lo pueden modificar. Miren lo que estoy diciendo aquí, estoy hablando de actores, o sea, todos los que están en la mesa. Sociedad civil, sector público, sector privado. ¿Por qué? Porque todos ustedes actúan en el territorio. Hablo de recursos, porque usan los recursos. ¿Cuáles recursos? Recursos hídricos, ¿cierto? El aire, la extracción, tierra, áridos. Hablo de vulnerabilidad. La mayoría de ustedes señalaba que era vulnerable ante alguna de estas cosas. Si hacemos esto, podemos hablar del recurso hídrico, podemos hablar de contaminación, podemos hablar de los incendios forestales y podemos hablar del tema de los relatos. ¿Les tinca? A mí me cogía el tema de las capacidades, cómo refleja eso la incapacidad, porque sentimos que tenemos pocas capacidades. Si nosotros mejoramos, ¿se acuerdan de la fórmula? La fórmula era... La fórmula multiplica la amenaza por la vulnerabilidad, ¿cierto? Y la divide por la capacidad. Por lo tanto, podríamos cambiar aquí el alto grado de vulnerabilidad, podríamos poner riesgo, y entonces incluye la capacidad. O podemos suponer que a mayor capacidad, menor grado de vulnerabilidad. Y lo podemos expresar, si podemos ser explícitos. ¿Qué ustedes les parece? Por ejemplo, alto grado de vulnerabilidad y baja capacidad. Sí. Alto grado de vulnerabilidad del territorio de la provincia entre los recursos y baja capacidad de los actores. ¿Les parece? Sí. Lo voy a escribir. Ya, escriba. Y después de que lo escriban, ustedes van a escribir las causas. Voy a escribir aquí también agua, el tema de los incendios forestales, no sé qué, y van a escribir las causas de cada uno de estos problemas. ¿Les parece? Déjenme un minuto para escribir. Cuando hablas del uso de los recursos por actores del sector crítico, ¿a qué recursos te refieres específicamente? En realidad lo que nosotros estamos hablando aquí. Así que si ustedes me dicen, si lo quieren especificar, ¿Recursos naturales? porque Pamela dijo que le pongamos recursos naturales. Pamela propone recursos naturales. Ay, llevo un tiempo.
¿Es una causa por tarjeta? Sí, una causa. Naturales. Privadas. Yo después no lo puedo hablar más, pero es no decir. ¿Esto está bien así o no? Vaya pensando. Y aquí teníamos. ¿Dónde está? ¿Parece? Ya, entonces, por favor escriban una causa que genera el problema de la gestión de los recursos hídricos o de la contaminación o de los incendios forestales o de los relaves. Y yo les voy a pasar más tarjetas para que escriban más cosas. Esta vez les voy a dar más. Gracias. No soy tan mezquino. Contaminación. Déjate cosas. Ya el agua, sí, por siempre es el agua. Forestal. La causa. Relaves. Recuerden que hay causas que están aquí que eran las más difíciles, pero causas del medio y las causas súper concretas que estaban aquí. Ya, pero de ahí nosotros para la distribución eso. Yo creo que tiene que haber un control muy tiene que haber que un control Recuerden, una idea por tarjeta, una idea por tarjeta. Por eso les di más tarjetas, porque es una idea, una tarjeta, para que no hagan. por eso si tú tienes dos ideas, una de equilibrio, tú conoces las dos, pero distintas perspectivas. Porque tienen dos, las dos las una idea. Eso ayuda más a las empresas. Para riesgos de
solamente pausar el tiempo, O por qué tiene que definir por qué está bien. Sí, yo. Ese lo tengo que... Me cayó uno. No, mire, vamos. Ya tenemos muchas cosas. Aquí hay algunos, por ejemplo, dice sobreconsumo en el tema del recurso hídrico. ¿Ya? Se autorizan muchos pozos para plantaciones de palma. Aquí lo mismo, se autorizan muchos pozos en agricultura. Así que voy a poner este porque está contenido en el anterior. No lo voto, pero no lo pongo para que no ocupe tanto espacio. Alto consumo de agua por el aumento de población. Aquí como el que lo voy. Aquí hay uno que dice, por ejemplo, falta de información respecto al consumo por parte de los usuarios. Es como una parte intermedia que tiene que ver con la política que podemos hacer. Falta cuantificar el uso del recurso hídrico, que tiene que ver mucho con la información, saber cuánto están utilizando cada uno. Ustedes saben que en Sudáfrica hay un reportaje que lo pueden ver en YouTube, Deutsche Welle, la televisión alemana, que habla de la ciudad del Cabo. ¿Conocen la ciudad del Cabo? La ciudad del Cabo se le acabó el agua. Y una de las medidas que tomaron es hacer un sistema que usted entra por internet y sale a su casa, y cuando está en rojo es que consumió más de lo que debería. Cuando está en verde está dentro del consumo. Entonces apuestan mucho a la exposición frente a los vecinos para decir quiénes están gastando más agua o no. Estamos hablando de que se les acabó el agua. Ellos van a buscar el agua a camiones y a lugares de distribución. Una ciudad grande.
Causas estructurales. Hay una película de eso del cabo, ¿cómo se llama? El extraterrestre. Se autorizan muchos pozos para plantar palma. Se necesitan pozos para los APRs. Falta embalses, falta procedimientos de uso de agua del río Aconcagua. Esto ya es como más aquí, como por acá, ¿cierto? Tiene que ver con las instituciones, hay que hacer proyectos. Insuficiente manejo de los recursos. Desconocimiento por intereses económicos. Falta de conocimiento del correcto uso de los recursos naturales. Este es medio transversal, que tiene que ver con la falta de educación, está como por acá, ¿cierto? Está entre lo directo y por aquí. Uso indiscriminado de recursos hídricos está por acá, con el sobreconsumo. Vamos a dejar parecido, ¿ya? Falta de fiscalización, eso está. Falta de información, aquí vamos a ver con esto. Y extracción de aguas profundas. Todo eso está por aquí. Control y uso y distribución ante sequía. Aquí hicieron trampa, pusieron otro más. No hay lluvia, aumenta la sequía. La escasez que falta, lo vamos a dejar aquí abajo. Y el uso y el control tiene que ver con esto, con la falta de la fiscalización, ¿ya? Uso y distribución. Esto tiene que ver como por aquí entre medio, ¿no? Porque en el uso es algo directo, como uso de los recursos. Cuando a ustedes les queda un poquito abierta la llave, la dejan abierta, la van a cerrar. Eso tiene que ver con nosotros. Si riegan todos los días el césped, cuando hay problemas de escasez hídrica y están 20 minutos regando, ¿un problema de uso o un problema de la escasez hídrica? Y eso lo pueden resolver directamente, ¿no? Okay. Entonces, lo que tiene que ver con el uso es una causa que está aquí inmediatamente. Y es más, como dijo alguien por ahí, tiene que ver con nosotros. ¿Cómo uso yo el recurso? Por ejemplo, cuando venía para acá, cuando uno cruza el puente por el río Aconcagua para tomar esta carretera y pasa por encima del río, cerca del cerro, hay unas villas que están al lado del río, pero tienen una contención, no sé si la han visto. Esa villa está al mismo nivel que el río. O sea, un poquito más de agua y esas se van a ir así o sí. ¿Dónde pasa? Entonces tiene que ver con cómo ocupamos el espacio. Ahí el tema no es hoy el río que se va a salir. No, el tema es cómo ocupamos el espacio donde existe el peligro a esta exposición, ¿cierto? No existe un catastro de usuarios del recurso hídrico y de su necesidad. Eso está como por aquí en el medio. Pregunta. Porque no he visto ninguna causa para el tema de contaminación, ni ninguna para los incendios, ni ninguna para los relaves. ¿Alguien necesita otra tarjeta? Sí, ahí mira, acá hay otra. Minero. Acá hay otra. Voy. Que corre, que corre. Contaminación. Evitar basurales ilegales. Evitar descargas ilegales al río. Los basurales ilegales. ¿Quién hace los basurales ilegales?
¿Necesitamos una ordenanza municipal para que no haya descargas ilegales de la basura? ¿Así? ¿Y si no existe la ordenanza? Pero si hay multa, una multa dice cuando el mismo municipio autoriza a los jefes de página para que voten todo el desecho en el río. Y va otra persona de la misma población a votar, compro por ejemplo de Corta de Pablo, te saca la multa, pero ella sí autoriza una empresa a votar todos los desechos. Entonces el problema, si la municipalidad lo deja hacer, es como cosa solicitar al consejo que no lo permita, ¿cierto? Pero si nosotros lo estamos buscando, es un problema muy directo, ¿o no? Está así. Es caso cerrado. Nosotros lo tomamos casi caso cerrado, no se la gana tanto que sigue. A ver. Dos garabatos y con ganas. Preocupa la contaminación del relave. ¿Quién escribió preocupa la contaminación del relave? La señora. La señora. No, yo no. ¿Lápiz pasta? Es el mío. Muy bien. ¿A qué se refiere con él? La contaminación que va al río. Sí, pero recuerda. No, el relave. Preocupa la contaminación del relave. Pero la causa, que dice, el problema era el relave. ¿Por qué es un problema el relave? Por la contaminación, el peligro que a futuro puede venir. Entonces, a ver, lo voy a decir de otra forma. Entonces, porque su preocupación es que se rompa. Pero ¿cuál sería la causa de que se rompa? ¿O cuál es ¿por qué motivo usted está preocupada? Catástrofe. El daño al ser humano. El daño fauna, animal, la contaminación de todo. Y si le dijeran y le demostraran que no tiene ningún problema, cuidado, pero ¿y si no se lo dijeran? ahí, sí. Entonces viene un problema de información. Me parece que pongamos aquí que hay un problema de información de la contaminación. Por eso le digo que es necesario tener claro este tema. Disculpa, pero Falta información. si hay un derrame que va a contaminar la Pero el problema, la causa de que, porque en el caso del relave, según lo que hemos conversado aquí, el problema que yo estoy viendo es que hay, ustedes los que se sienten vulnerables, principalmente es porque no saben bien si ocurre o no ocurre algo. Esa es la impresión. A menos que ustedes sepan que ocurre algo. Pero según lo que yo he escuchado aquí, hay mucho sentimiento de desconfianza, de susto, de miedo, de aprensión. Yo sé, ocurrió. Pero no sabe si va a ocurrir de nuevo, ¿cierto? O si sabe. Que la amenaza se potenció, no se minimizó. La amenaza sigue estando y creció. Entonces uno no puede pedir que la sensación desaparezca, porque la realidad sigue estando ahí y sigue creciendo. Entonces usted se siente muy vulnerable ante el relave. Entonces la pregunta es, ¿por qué se siente vulnerable ante el relave? Porque tiene toda la información y usted no está convencida de que lo que le están diciendo, que viene siendo, cuando ocurre eso, es que usted siente mucha desconfianza, ¿cierto? O no tiene nada de información y se siente muy vulnerable porque como no sabe nada, usted cree que puede ocurrir exactamente lo mismo, que también es súper legítimo. Entonces la pregunta aquí... Lo que tenía confianza, perdón, en esa época, la mayoría falleció. Cuando veíamos algunos mapas en una de las sesiones, aparte está al lado de la falla más cercana de la zona, Ya. A ver, pero entonces, ¿cómo traduzco la tarjeta? ¿Falta información o tienen información? Difusión.
Los que se sienten vulnerables, a ver, díganme, ¿es un problema de difusión, de información? También la información existe y la difusión es la que no está llegando. Hagamos una tarjeta de eso. Mira, yo lo veo desde el punto de vista. Los sucesos que no son tan lejanos, lo que pasó en Diego de Almagro, Chañaral, Copiapó, ¿cierto? Mucho de lo que se vino hacia abajo eran relaves. Ahora, ¿por qué se vinieron? ¿Por qué pasaron por Chañaral? ¿Por qué pasaron por...? Porque eso era a lo mejor un cauce anterior, como bien dice, de un río, de a lo mejor una quebrada por donde bajaba agua, ¿cierto? Entonces, al venirse los relaves, produjo la difusión que produjo en el norte. Ahora, yo no estoy muy clara, ¿cierto?, cuál es la distribución geográfica de que tenemos nosotros acá, cuál sería la condición geográfica para que nos pudiera afectar. Si el relave está ubicado de tal manera que pudiera bajar y ensuciar todo lo que es Calera, Quillota, La Cruz, el río Aconcagua y pasar y producir una catástrofe. Pero usted acaba de decir que usted no lo sabe. No lo conozco. Usted no lo sabe, por lo tanto, pero tiene susto. Es una preocupación. Ya. Entonces, todos los que están preocupados porque no saben bien lo que va a ocurrir, que levanten la mano. No a todos. Los que levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, como 25. ¿Puedo decir algo Por supuesto. en relación a todo esto? Muchas veces uno recibe informaciones, pero cuando se va a terreno es otra la situación. Entonces lo que está sucediendo en nuestra sociedad es que hay mucha desconfianza, porque a nosotros nos pueden mostrar una información en papel muy bonita, una solución, todo, pero cuando uno conoce gente que está en el sector y está trabajando y está escuchando que la realidad realmente es otra. ¿Por qué? Porque el poder económico es el que está sobre toda una sociedad. Eso es más o menos lo que yo veo desde afuera. Entonces aquí puse desconfianza entre actores. Desconfianza. Pero también necesitamos una que tenga que ver con información. Y divulgación era lo otro, si no me equivoco. Dice, existe información, no hay difusión. Estos dos como que tienen que ver con los relatos. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Y qué necesita usted? Otra cosita, yo creo que información hay. Lo que pasa es que los usuarios no se dan el tiempo de buscar, de leer. Tenemos una tecnología actual donde están bajando información de todo, pero uno no se da el tiempo de leerla. Y cuando uno lee esa información y se da cuenta que la realidad es otra, ahí viene la desconfianza. Entonces tenemos el problema de la difusión de esa información. Claro. Ok, 1, 2. ¿Qué necesita usted? ¿Perdón? ¿Qué necesita usted para ya no estar desconfiada? Soluciones reales, como las soluciones del medio ambiente que tenemos en la comuna de Calera, que es latente, pero no hay soluciones reales. Entonces ahí viene una desconfianza, porque vivimos en mesas de trabajo, vivimos escuchando soluciones futuras, pero no llegan. Entonces, para usted, estas mesas y la información no es suficiente para acabar con la desconfianza. No, yo tengo confianza que se supone que hay una representación de una organización a nivel mundial, donde Chile pertenece a la ONU, ¿no es cierto? Y la ONU tuvo la gentileza de caer en esta provincia para entregarnos y hacer un estudio y análisis de cosas que nosotros mismos hemos ido presentando a la mesa para buscarle una solución. Pero estos siempre son a largo plazo. Y ahí es donde se produce la desconfianza, porque las soluciones las necesitamos hoy día, no mañana ni pasado. Y esto, ¿qué es lo que implica? Implica, ¿no es cierto?, el poder económico. Esa es mi percepción. Es una percepción muy personal. Yo no estoy tomando la opinión de todos, porque yo creo que todos tenemos la capacidad de decir las cosas que sentimos. Andrea y... Bueno, esto relacionado con un organismo, yo creo que la verdad que
no están involucrados quizás en la problemática, obviamente, que sufren acá los vecinos. Pero yo me imagino que en la medida que la gente cuente con información, con estudios de parte de expertos que sean distintos a los interesados, no financiados por los involucrados, es decir, un experto que sea completamente ajeno, ¿cierto?, a la problemática. Porque hay conocimiento técnico sobre ciertos aspectos, sobre todo lo que está implicado en la contaminación, y esa información pueda bajar, como digo, de un organismo distinto, bajar el vocabulario, qué sé yo, hacerlo entender al común y silvestre de las personas, que no somos entendidos en la materia. Eso primero genera obviamente un real conocimiento del estado actual del problema, y frente a eso, uno recién ahí puede decir, mira, sí, la opinión de este experto externo me está dando cuenta de que existe una probabilidad alta, baja o media de que ocurran ciertas situaciones, que una puede ser la contaminación, otro puede ser un accidente, muy ocurrido. Creo que la gente cuando ha vivido una experiencia, ¿cierto?, desastrosa, con consecuencias fatales sobre todo, y pérdidas, no solo humanas, materiales, etc. Obviamente es más sensible y hay que tener esa sensibilidad. Actualmente existen modelos predictivos, hay normativas, las normativas siempre lamentablemente llegan después de que pasó la emergencia, y eso ha sido, digamos, a nivel general. Los aprendizajes generalmente vienen después de las grandes emergencias y desastres. No sé yo si por ejemplo en el caso, como aquí estamos hablando del tema de relaves, etc., existe realmente un estudio de parte de un tercero que dé cuenta de las posibles situaciones de emergencia que se pueden presentar. Yo no vivo cerca de relaves, yo vivo en Alemania, vivo acá. Pero tuve la experiencia de vivir en el norte, vivir en Yapé varios años, donde hay un gran relave, tenía los pelambres, y viví el proceso que vivió la comunidad de cierre en relave, que es otro proceso, que dura muchos años. Hablamos de cerca de 20 años de monitoreo para poder llegar a decir que realmente un relave está cerrado y no tiene ningún tipo de peligro para la comunidad. No sé cuál será la situación actual acá. Pero creo que no sé si existen realmente estudios de terceros que puedan avalar, fuera de esos intereses, obviamente, económicos, fuera quizá también del interés de la comunidad, que a veces también por desconocimiento puede estar generando mayor angustia de la que realmente, digamos, es la realidad. Yo creo que quizá un buen estudio, financiar un estudio real, digamos, de la situación, sería una buena herramienta a tomar por parte de la comunidad para realmente saber qué terreno estamos pisando. Claro. Bueno, a lo que voy yo es lo siguiente, que resulta, en realidad uno viene a estos cursos, a estas charlas, a estas mesas redondas para tener un aprendizaje de los problemas que hay a nivel general. Pero ¿qué pasa? Que nosotros podemos localizar los problemas a nivel de provincia o del sector que nosotros vivimos, pero la realidad es que a nosotros, o en general, nos llega la ayuda de afuera. Tiene que solucionar la persona que estamos en el momento. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente los organismos grandes dicen, no, es que la dirección de agua, es un nombre, porque jamás te llega a golpear las puertas, ¿sabes? Yo le voy a solucionar el problema. Entonces, el problema se lo lleva el civil, que tiene que solucionar el problema en el momento. Porque los grandes no se presentan a solucionar el problema. No se presentan, ellos tienen el nombre de que ellos te administran o que te dirigen, pero cuando tenemos un problema real, no aparecen. O sea, falta la relación de la denuncia y la solución. Claro, entonces de repente el que está en el momento el que está solucionando el problema. Por ejemplo, nosotros tuvimos que hacer de agua en febrero del año pasado. Corríamos para todos lados, nosotros somos dirigentes sin sueldo, pero nosotros tenemos que velar por la salacuna, por el jardín, que ellos funcionan. Ellos no dejan de funcionar, eso es para la gente que trabaja. Entonces nosotros, si nos falta el agua no podemos, nosotros tenemos que solucionar rápido el problema porque esa gente está trabajando y sus niños están ahí. Se corta el agua, no se puede mandar a los niños a las casas porque las mamás no están. Entonces hay que solucionar el problema en el momento. Entonces de repente no existe la parte grande que te apoye a solucionar el problema. Ok.
planteado las dos, se engloba también en una tremenda desconfianza institucional, porque requerimos para tener confianza el estudio de un tercero, un privado, un ajeno, y se supone, por ejemplo, que todos estos procesos pasaron por declaraciones o evaluaciones de impacto ambiental. ¿Y qué nos dice eso? Al final como que no hay ninguna certeza para ninguno, entonces al final la desconfianza en la institucionalidad que debiera ser responsable de estos procesos es tremenda desde la población. Yo creo que es un gran problema, y que todas las medidas que finalmente se van proponiendo en estos estudios, declaraciones, son tan a largo plazo que no es algo tangible para la gente, y al final, no sé, pues estamos hablando de la contaminación del aire, antes decíamos lo abordamos o no lo abordamos. Sabemos que ser una zona saturada, luego viene un plan de descontaminación ambiental. Pero ¿cuándo se va a ver eso si finalmente estoy hoy día respirando en la calle, mis hijos hoy día están creciendo? Y esa es la necesidad de la población de sentir que en 20 años más, o sea, ¿qué dice la gente hoy día en Quintero Puchuncaví? Hay un plan de descontaminación ya funcionando. ¿Y qué te dice eso? Y eso también vuelve a generar como más desconfianza. Medidas como más inmediatas, más concretas. Tenemos que ir cerrando. Pero para que no se vayan enojados, es importante, les voy a mostrar una lámina para que no se vayan enojados. Pero les quiero hacer dos preguntas para contar algo que tal vez reconozcan. Si se hace un grupo de expertos donde hay premios nacionales de ciencias de las mejores universidades de Chile, ¿ustedes le creerían lo que nos vayan a decir al final del estudio? No. Difícil. Entonces aquí dice, depende de quién lo pague. Mira, perdón, recién tuve un pequeño impasse, me perdí un poquito, pero creo que hay 3, 4 cosas. Primero, llegué a la cola, perdona, pero si hay algunos estudios que dicen temas con respecto a... por otra parte, tú tocas un tema muy importante que dice relación con la cooptación. Si hay un estudio que está cooptado, pagado por la empresa, por lo general sale bueno, entonces hay desconfianza. Y lo otro, con poder fortalecer la democracia, ¿cierto? Cuando tenemos planes de descontaminación cuyos efectos más pronto se sienten a 4 años plazo, o el plan de descontaminación sube las emisiones en tal o cual cuestión, ¿cierto? No hay confianza cuando tenemos una democracia débil como la nuestra, no hay confianza. El rollo es como, no sé si ese tipo de cosas se están viendo en lo que estamos hablando. Lo pusimos. Ahora, eso está dentro de esta tarjeta que dice desconfianza, que aunque es una palabra, en realidad tiene lo que señalas tú, problemas en la democracia, en la representatividad, en la información, cooptación, quién lo paga. Y entonces ahora les pregunto, supongamos que a ustedes les pasan el dinero y les dicen, contraten el estudio que tiene convenio. Y son premios nacionales de ciencias del país, de la Universidad de Chile, la Universidad Católica, y la Universidad de Santiago, no sé, si quieren nombrar algunas más. ¿Le creerían al resultado? Porque, ojo, usted encarga el estudio. Y si el estudio lo pagan ustedes, no está nada contado, son súper prestigiosos y dice que no hay contaminación, ¿le va a creer o no le va a creer? No, si me dice que no hay contaminación y la estoy viviendo, me voy a creer. Otra pregunta, ¿se acuerdan del problema Marea Roja que hubo en Chiloé hace unos 3 años atrás? ¿Se acuerdan por qué fue? Sí. ¿Por qué fue? ¿Cómo? ¿Ya? Bueno, lo que se decía justamente... que era por las temperaturas del mar. Sí, pero que esa es la marea roja como tal. Pero ¿por qué ocurrió el evento de la marea roja? Por el aumento del cambio climático. Ya. Ojo, aquí hay 2 razones, el cambio climático y el vertir una buena cantidad de salmones al mar. ¿Se acuerdan de eso? Se contrató a los premios nacionales de ciencia, de
todas las universidades que yo les mencioné, y se demoraron como 6 meses haciendo el estudio. Entonces ya cuando se había terminado la pelea, cuando ya más o menos unos se fueron enojados, los otros no. ¿Sabes lo que dijo el estudio? Que el tema de los salmones en el Océano Pacífico no lograba incidir en absolutamente nada en la causa de la marea roja. Y los afectados, que eran los pescadores, que eran los que trabajaban con el molusco, porque ellos tenían problemas, no los de la pesca, no los de la merluza ni de la reineta, los de los moluscos. ¿Le creyeron o no le creyeron? Porque veían la abundancia de salmón, entonces, no, es que el salmón fue. Yo tengo una persona que trabaja allá, entonces, no, es que el salmón fue. Y ahí el problema fue que ellos no fueron parte de los que encargaron el estudio. Entonces ellos dijeron, no, que fue el gobierno para que quedara bien. Entonces, efectivamente, si se hace algo por el estilo, ustedes tienen que estar sentados en la mesa y van a tener que firmar una hojita que diga, bueno, lo que usted diga yo lo voy a creer. Porque de lo contrario no tiene fin. ¿Cierto? Andrés, y termino con la lámina para cerrar. Bueno, en ese contexto de la credibilidad, el contrato ahí debiese decir, no sé, lo voy a decir de otra manera. En un momento nosotros tuvimos un pequeño cuestionamiento respecto a lo que sucedía Platas Anglo, que es lo que sustenta esta mesa, ¿cierto?, versus lo que iba a suceder, ¿cierto? Precisamente por el tema de lo que puede ser cooptativo. Pero nos explicaron asertivamente que hay una especie de liberación de platas, o sea, algo no decide lo que va a suceder como producto. De alguna manera el contrato tiene que poder subsanar eso. Si se hace un contrato, tiene que decir que los efectos no están supeditados al que pone el dinero. Al que pone el dinero. Perfecto. Hay que verlo y todo, pero... Entonces, miren, este ejercicio, yo ahora tengo la función de presentar algo que esté ordenado y que recoja lo que ustedes dijeron. Y esto se ve difícil, pero no va a ser imposible. ¿Por qué? Porque queremos llegar a esto, demostrar que con eso termino. Queremos llegar a esto. El problema es que está todo esta tarjeta, pero bueno. Cuando les mostré lo que hicimos con el comité de inversiones, nosotros partimos con este árbol que era rojo y después les mostré uno que era verde. El color no es casual. El rojo te muestra todo lo que eran los problemas. El verde es a lo que nosotros queremos llegar. Esto que acabamos de construir va a estar en color rojo y yo les voy a proponer a partir de esto. Y ustedes se van a dar cuenta que no le estoy metiendo cuchufleta, porque en realidad es transformar el lenguaje que dice alta desconfianza, yo tengo que transformar eso en algo que diga disminuye la desconfianza, que va a tener relación uno con el otro. Pero el objetivo es construir esto. Y aquí hay las tarjetas que están más arriba, lo más probable es que tengan casi todas una acción asociada. Y en las que están en el medio, vamos a tener algunas que van a estar un poquitito más lejos, que se podría demorar un poco más. Y de esa manera, la idea es construir, en este caso, un plan de inversiones, que ustedes van a ir paso a paso viendo y van a decir, no, tú me estás engañando. Porque yo escribí una tarjeta que decía, y yo la voy a tener guardada. Esa es la idea. Muchas gracias. Un aplauso. Estamos a punto de terminar, pero antes, a propósito de la confianza, voy a hacer Enrique Lafourcade y les voy a recomendar que lean un libro, si los que tienen tiempo, de Alain Peyrefitte, se llama. Les puedo escribir después, no. Se llama La Sociedad de la Confianza. Es un libro muy interesante que recorre la historia de las desconfianzas entre los seres humanos, entre las instituciones, y nos presenta una tesis bien particular respecto a por qué desconfiamos de los demás, ¿ya? Así que esa es mi recomendación después. Se llama Alain Peyrefitte, un escritor francés. Yo lo leí cuando estaba... Alain Peyrefitte, con doble T, Peyrefitte. Yo lo leí cuando estaba en la universidad y creo que me dio muchas respuestas respecto a por qué desconfiamos tanto de las instituciones, de los demás, etc. ¿Ya?